Muy buenas noches a todos los médicos que nos han seguido en este maravilloso programa de educación. Gracias por acompañarnos. Hoy es una noche maravillosa porque la vamos a disfrutar. La primera que voy a disfrutar esta charla soy yo porque pues admiro muchísimo a la doctora Mónica Bendaño. Siempre con sus charlas dice algunas cosas que me hacen hacer como clic o que me generan neuroplasticidad para inventarnos más cosas. Verdaderamente es una delicia escucharla y nos pone a pensar muchas cosas. Ella sí que de verdad nos ayuda a romper muchos paradigmas que tenemos de la linealidad hacia la visión en redes biológicas y bueno, y qué más que en su profesión como psiquiatra manejando toda la parte de las emociones hoy en día que tenemos una problemática tan grande post-COVID, post-pandemia, es de lo que yo estoy atendiendo mucho más en mi consultorio y es increíble. Y yo creo que a todos nos afectó porque emocionalmente, pues yo también he estado muy tocada post-pandemia, pues no sé ustedes, pero aquí con la doctora Mónica vamos a aprender muchas cosas maravillosas sobre la inmunoemoción y su recorrido por el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y sistema inmune. Cuerpos vemos, mentes no sabemos. Qué delicia de charla es nuestro módulo 11º. Ya nos falta solamente un módulo para ya ponernos las pilas con las universidades y todo, a todos los médicos que han cursado la mayoría de todos estos módulos para que reciban su diploma. Bueno, el honor de presentar a esta gran eh, amiga con quien hemos aprendido tanto, profesora de todos nosotros, la doctora Mónica Bendaño Tafur, es médica cirujana de la Universidad del Norte de Barranquilla, psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hace muchos años realizó el diplomado en medicina bioreguladora con énfasis en homotoxicología en la Universidad del Norte en Barranquilla y muy rápidamente, después de que comenzó a vivir sus experiencias con la medicina bioreguladora, pues se anexó a nuestro grupo de docentes. Es experta en psiquiatría de enlace y coach ontológico. Tiene mucha experiencia en grupos terapéuticos. Es muy activa en Instagram. De pronto, Moniquita, te voy a pedir que al final les dejes tu Instagram para que te sigan, porque la doctora Mónica Bendaño hace unas reuniones de grupos terapéuticos y dicta unas charlas maravillosas por Instagram. Yo me he visto algunas de ellas estupendas. Tiene muchos estudios en las distintas ramas de las terapias complementarias o alternativas, como estudios de terapia neural, de homeosiniatría, de sintergética con el doctor Jorge Carvajal. Ha estudiado programación neurolingüística en un instituto muy famoso aquí en Colombia que se llama ACEIA, reconocido internacionalmente como pues los profesores de programación neurolingüística en Colombia. Antes de darle la palabra a la doctora Mónica, para no quitarle más tiempo, solo recordarles con la siguiente diapositiva que el próximo módulo lo tenemos el 21 de noviembre a esta misma hora como siempre, donde vamos a tener el honor nuevamente de escuchar a este gran profesor que ha sembrado tantas semillas como se ve allí en esa foto en toda Latinoamérica. Fue mi profesor, fue mi mentor, con él inicié yo este camino de la medicina bioreguladora, nuestro querido doctor Arturo Ovirne, que nos va a dictar un módulo sobre terapia segmento metamérico y sueroterapia, sobre la terapia de bioregulación desde la periferia hacia el interior de órganos y vísceras. Muchísimas gracias, doctora Bendaño, un honor, y aquí estoy con lapicero en mano, cuaderno, y voy a gozármela como dice usted. Así que aquí estaré.
Bueno, Moni, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a este curso tan interesante. Eh, este es el módulo 11, por lo que veo. Muchas gracias por estar aquí y espero poder compartir saberes con todos ustedes. Bueno, el módulo se llama así y es intentar ver cuál es el recorrido que tiene una emoción a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Voy a cerrar aquí esta ventana para que no me tape la diapositiva. Eh, es ver el recorrido que hace la emoción por el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune, y que vayamos considerando cada vez más las emociones como las toxinas, o una toxina endógena, una toxina que producimos todos los seres humanos. Las emociones, cuando son precursoras de liberación de grandes cantidades de cortisol y de catecolaminas, se pueden volver unas toxinas realmente importantes que deprimen el sistema inmune, y de eso es de lo que vamos a hablar, causando incluso una inflamación periférica y una inflamación a nivel central. Entonces, esa es la idea de este módulo: ver las emociones como una injuria tan importante como la injuria viral, tan importante como la injuria bacteriana o como la injuria de un tejido o de una lesión de tejido. Eso es la emoción en un paciente. Entonces, cuando uno le da el diagnóstico, le dice el diagnóstico a un paciente, él, él ya empieza a tener unas emociones de incertidumbre que le van a causar grandes cantidades de cortisol. Ahorita lo vamos a ver. O un paciente que viene con un diagnóstico ya, o el paciente que viene con un diagnóstico, sin un diagnóstico, pero tiene toda una sintomatología que lo está afectando y le está restando calidad de vida. Además de sus temas personales que pueda tener ese paciente que se sienta ahí frente a ustedes, frente a tu consultorio. Él simplemente está viviendo un proceso de inflamación que, aunque él obviamente no lo va a decir, pero el tema es nosotros saber que eso es lo que está ocurriendo en el paciente. Este es un artículo del que no voy a hablar, pero me gusta este artículo, se los pongo de todos modos para que en algún momento lo revisen y lo lean, y es: el metabolismo conecta el cuerpo, el cerebro y el comportamiento para comprender claramente cómo todo está conectado. Eso es lo que hace alusión este artículo. Todo está conectado, todo es una red, como dice nuestra medicina bioreguladora de sistemas. Y este es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune, que he querido contextualizarlo en lo último que hemos estado viviendo desde el 2020, de este estrés que significó la pandemia, que significó para las personas que padecieron el coronavirus directamente o que tuvieron alguna pérdida a partir del coronavirus. Pero no todos vivimos el coronavirus, pero todos sí vivimos la pandemia. Entonces, el confinamiento, todas estas emociones o situaciones que les estoy nombrando aquí, todas estuvieron activando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. El confinamiento que vivió la gente, la soledad, hubo muchísima soledad, porque la gente estaba acostumbrada a que vivía sola, pero que tenía un compartir en algún momento con amigos o con colegas, pero eso disminuyó, y eso hizo un estímulo importante al eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Soy de las que piensa que en este momento el mundo entero está viviendo un proceso de inflamación crónica. En este momento todos deberíamos tener las dos de estos que en este momento quiero hablarles. El síndrome de la cabaña, que era ese miedo terrible que teníamos a contagiarnos de cualquier manera, y era el uso compulsivo del alcohol del astringente o del jabón o de cualquier situación que pudiera desinfectarnos las manos, la producción de la ansiedad, la depresión que hubo, el sedentarismo, la obesidad como efecto secundario de todo ese sedentarismo y toda esa ansiedad,
que lo único que hacía la persona encerrada y en confinamiento era comer más de la cuenta, la violencia intrafamiliar y entre parejas, que hubo evidente, que hubo mucha consulta alrededor del tema, precisamente por ese confinamiento, porque antes las familias estaban distraídas en la universidad, en el colegio, en el trabajo, y no convivían tanto, pero en este momento en que se convivió tanto, la falencia como familia o la falencia como pareja quedó al descubierto y por eso hubo muchos momentos de ansiedad, de depresión, de estrés, de violencia intrafamiliar. Incluso hubo muchas separaciones de pareja, muchos quebrantamientos a nivel familiar. También hubo eh, el reencuentro de parejas, pero hubo mucha violencia familiar. El tema de la economía que está afectando al mundo entero, no solamente a nuestros países suramericanos o centrales, sino al mundo entero. Las adicciones de todo tipo que se vieron aumentadas y la realidad socioeconómica sociopolítica que estamos viviendo todos a nivel mundial. Esto obviamente causó o causa una inflamación mínima persistente que se convierte en una inflamación sistémica, en una inflamación crónica persistente, que en este momento todos nuestros pacientes, todos nosotros la estamos viviendo, porque este es ese impacto que tiene el sistema nervioso central sobre el sistema nervioso periférico y en doble vía, el sistema nervioso periférico sobre el sistema nervioso central. También les voy a nombrar muy rápidamente ese impacto sobre la microbiota, ese impacto sobre el sistema nervioso entérico a raíz de toda esta emocionalidad que no está del todo resuelto. Entonces, así es como viaja todas estas emociones, todas las emociones del paciente o del ser humano, así es como viajan a través del eje hipotálamo-hipófisis, eh, sistema inmune. Primero llega el estímulo a las amígdalas cerebrales, que la estructura del cerebro con la que sentimos, con la que sentimos realmente. Ahí no hay una conciencia todavía, es muy impulsivo el sentimiento, es muy irracional el sentimiento. Este sentimiento o esta emoción pasa al hipotálamo y el hipotálamo libera el factor liberador de adrenocorticotropina que estimula a la hipófisis para que se produzca la adrenocorticotropina que estimula a la corteza suprarrenal, donde se produce el cortisol, que compite con la serotonina a nivel de intestino, que es donde se produce el 95% de la serotonina, causando depresión en ese paciente. Por eso podemos entender que sí hay depresión en este momento, así sea una minusvalía que no se nota, no se es tan consciente, pero hay una cierta distimia en las personas, en los pacientes. Obviamente, al disminuir la serotonina, que es precursor de la melatonina, entonces vamos a ver cómo nuestros pacientes presentan insomnio. Por eso les voy a presentar una propuesta para trabajar el fenómeno del insomnio que se está presentando muy profundamente en este momento. A nivel de suprarrenal también se producen las catecolaminas que disminuyen la insulina circulante, aumenta la glicemia, pero esa insulina que disminuye no tiene, entonces significa que no entra glucosa, la energía, a las células del sistema inmune y por eso se deprime. Esa es una explicación de la depresión del sistema inmune. El cortisol hace un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune y se dirige a los receptores, a nivel de los receptores de glucocorticoides a nivel central, para, para decirle o informarle al hipotálamo que no siga produciendo factor liberador de adrenocórtico-tropina para que deje de producir adrenocórtico-tropina a la hipófisis y no siga habiendo esta producción de cortisol. Pero como la epigenética negativa continúa, entonces aparece la producción de las proteínquinasas que inhiben esos receptores centrales de glucocorticoides. Entonces, el hipotálamo vuelve a producir
el factor liberador de adrenocorticotropina, se produce de nuevo cortisol, y la presencia tanto del factor liberador de adrenocorticotropina como el cortisol produce estimula la producción de las células del sistema inmune, macrófagos, linfocitos T, B y las células natural killer, lo que supone una inflamación periférica. Inicia una inflamación periférica, aumento de las citoquinas proinflamatorias, aumento de los reactantes de fase aguda, aumento de las moléculas de adhesión. De manera que ahí estamos viendo cómo se produce un proceso de inflamación a nivel periférico. Por eso más adelante, cuando les hable de la adetos periférica o de la adetos pro o de la adetos superficial, de la adetos básica, como tiene varios nombres, por eso los nombro, los digo todos para que nos ubiquemos. Pero esta es la explicación fisiológica de por qué sí es importante hacerle la adetos a todos nuestros pacientes a nivel, yo digo que a nivel de precaución, a nivel de prevención, pero también dando por hecho que nuestros pacientes en este momento tienen un proceso inflamatorio a nivel periférico por lo que les estoy explicando. Esta inflamación periférica atraviesa la barrera hematoencefálica que estimula la microglía, y al estimular la microglía entonces se produce la neuroinflamación o la inflamación del sistema nervioso central. Este aumento de la inflamación aparece en la interleuquina 1 beta, que ya les voy a explicar qué significa emocionalmente que aumenten la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa aumenta. Y eso aumenta la apoptosis, pero no la apoptosis programada, sino una apoptosis desordenada, y empieza una muerte de neuronas que empieza a afectar las funciones mentales superiores como la atención, la memoria, la concentración, la orientación. Ahí todavía no hay daño neuronal, pero ya empiezan los primeros pasos hacia ese daño neuronal y ese proceso de neuroinflamación. Obviamente la neuroinflamación va a profundizar el proceso de ansiedad, el proceso de estrés, el proceso de depresión en nuestros pacientes. Esta apoptosis estimula la astroglía, y la astroglía estimula la producción de especies reactivas de oxígeno que representa el estrés oxidativo. Aumenta entonces la excitotoxicidad, aumentando el glutamato, lo que hace que disminuya el factor neurotrófico derivado del cerebro. El factor neurotrófico derivado del cerebro es supremamente importante para el buen funcionamiento de las funciones mentales superiores. Por eso podemos ver en estos tiempos cómo han aumentado los trastornos cognitivos, los trastornos de memoria, de atención, de orientación, de concentración, aunque no veamos todavía reflejado un tema de daño neuronal o un tema de enfermedades neurodegenerativas, todavía no, pero en 5, 10, 15 años o en 30 años, como dice la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a empezar a ver. Esto disminuye la neurogénesis. ¿Qué traduce que se disminuya la neurogénesis? Simplemente que se pierde la capacidad de aprendizaje, se pierde la capacidad de nuevos comportamientos, se pierde la capacidad de decisiones importantes y atrevidas, se pierde la capacidad de ese rejuvenecimiento permanente del que es capaz el cerebro, porque el cerebro, como alguna vez lo dijo la doctora Mónica en su importante conferencia, de que el cerebro nunca envejece, pero cuando están pasando estas cosas, él termina envejeciéndose y empieza el daño neuronal. Una cosa muy importante que estamos viendo en este momento es la labilidad emocional, sobre todo en niños de 5 a 7 años de edad, pero también en personas. ¿Qué significa la labilidad emocional? Una dificultad para resolver tranquilamente, calmadamente, las exigencias de la vida, las adversidades de la vida. La labilidad emocional es un cambio brusco en los estados de ánimo, una depresión brusca en estado de ánimo, un llanto brusco, pero no estamos hablando de depresión como diagnóstico, sino una labilidad emocional. Es un estado emocional muy frágil, muy débil, que
que se decae con cualquier cosa. Eso es lo que estamos viendo relacionado con el uso exagerado que estamos teniendo de las pantallas. En el 2020 se aumentó muchísimo las pantallas con el confinamiento a nivel escolar, a nivel de bachillerato, a nivel de universidad, a nivel de pregrado, posgrado, a nivel laboral, profesional. Es decir, hubo mucho uso y esto es lo que se está viendo en este momento. Todavía no hay estudios contundentes que determinan esto, que la pantalla simplemente son teorías que se están empezando a profundizar cada vez más. Y la epigenética negativa continúa. Entonces, el hecho de que estemos post pandemia, como solemos decir, no quiere decir que la epigenética negativa no continúa. Sí estamos, el mundo está en una epigenética negativa importante y por eso hay una inflamación persistente, crónica, en la mayoría de las personas. Y este es el impacto. Siempre pido disculpas por esta diapositiva porque está repleta, pero me gusta porque les puedo explicar en una sola diapositiva el impacto que tiene también este estrés, esta emocionalidad en el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune. Esta emoción causante de estrés recorre, como les decía, el hipotálamo, que produce el factor liberador adrenocórtico-tropina, la hipófisis, la CTH, que tiene un efecto sobre suprarrenales y produce cortisol. Pero ¿cuál es el impacto del cortisol sobre la capa epitelial del intestino? Que disminuye el moco. ¿Qué importancia tiene que disminuya el moco? Como ustedes pueden ver ahí, permítanme un momento para poder usar esto y solamente usarlo en esta diapositiva para poderles mostrar. Como ustedes están viendo aquí, entonces la presencia del cortisol lo que hace es disminuir el moco. ¿Qué importancia tiene? Las lactobacillus y las bifidobacterium son bacterias positivas, son bacterias benéficas para el intestino. Por ejemplo, las lactobacillus son las que degradan el triptófano a 5-H-triptófano para que termine en el neurotransmisor serotonina, que es la encargada del buen estado de ánimo, que es precursor de la melatonina y haya un buen dormir en el paciente. Por eso es que propongo, hago la propuesta terapéutica para el insomnio y el uso de los moduladores del estado de ánimo, porque miren, esto termina en depresión, este impacto sobre el nivel de la microbiota. Y las bifidobacterias junto con las lactobacillus son las encargadas de producir a nivel intestinal los sustratos neurales, microbianos, las catecolaminas, el GABA, la histamina. La histamina, ¿qué importancia tiene? La histamina es la que favorece que haya vigilia, cognición, se guarda el ritmo circadiano, la regulación neuroendocrina, pero como los bifidobacterios y las lactobacilas, ellas actúan es en presencia del moco, pero el cortisol disminuye el moco y por eso ellas no actúan y por eso podemos ver una alteración de la microbiota. Además, ellas son importantes productoras de los lipopolisacáridos y los lipopolisacáridos son potentes inductores de inflamación. Las bacterias gram negativas son las que cogen auge al estar estas impedidas por el moco disminuido, pero las gram negativas sí actúan independiente del moco disminuido, producen gran cantidad de lipopolisacáridos y son grandes inductores de inflamación, atraviesan la membrana, ocurre la permeabilidad intestinal que se afecta, atraviesa la capa epitelial y ocurre la inflamación mínima persistente a nivel periférico. Y a nivel central, por vía vagal, como ven aquí, atravesar las citoquinas atraviesan la capa epitelial como la interleuquina 1, como les decía ahorita. ¿Y qué hace la interleuquina 1? Produce somnolencia, confusión, alucinaciones, fatigas y mialgias, para uno explicar qué es lo que pasa. Estas citoquinas obviamente suben a nivel central por vía vagal y se produce la neuroinflamación. Los grandes temas de neuroinflamación que estamos viendo en este momento es depresión y ansiedad.
y los trastornos neurocognitivos. Aquí hay un estudio bien interesante que se hizo, se separó a los monos rhesus de sus mamás y ocurrió la ansiedad por separación. Entonces se encontraron menos cantidades de concentraciones fecales en los lactobacillus, disminuyeron por la ansiedad de separación. Entonces imagínense lo que estamos viviendo en este momento cuando hemos vivido ansiedad de separación por distintos temas desde el 2020 hasta este momento, que ha disminuido un poco, pero todavía existe el cierto temor. Lo otro importante es que las lactobacillus son productoras de los ácidos grasos de cadena corta como el butírico y el propiónico. Ellas son las que producen GABA, serotonina, dopamina, pero el propiónico al producirse en estas cantidades grandes produce deterioro cognitivo y sensorio-motor. Las lactobacilos en la CELSE fue menor en estudiantes sanos durante un periodo de estrés extremo que durante un periodo de estrés leve. Esto es para mostrarles rápidamente el efecto también sobre la microbiota desde el sistema nervioso central, pero esto tiene una doble vía, desde el sistema nervioso entérico hasta el sistema nervioso central. Este es un rápido ejemplo que les pongo. Permítanme un momento para ya detener esto. Este es un rápido ejemplo que les pongo del efecto de la emoción a nivel gastrointestinal, cómo recorre amígdalas cerebrales, la corteza singular, que es donde se produce el miedo, llega al sistema nervioso autónomo, donde sobre todo a nivel parasimpático, donde se libera la noradrenalina, que inhibe el músculo liso, disminuye la absorción y motilidad de los alimentos y se produce el síndrome de intestino irritable, diarrea, distensión abdominal, flatulencia, anorexia. Esto para explicarle cómo a partir de una emoción que no se resuelve con nuestros medicamentos como Neurexan, Nervogel, ahorita les voy a hablar de los medicamentos que podemos usar, puede llegarse a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. O este otro ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel amígdalas cerebrales da la información a través del sistema nervioso autónomo al parasimpático, se produce una relajación del esfínter esofágico inferior, hay una devolución del contenido gástrico a la luz esofágica, su frecuencia lo convierte en patológico y se transforma en un reflujo gastroesofágico, esofagitis, hernia hiatal. Esto es para mostrarles el recorrido de la emoción en el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune, que también causa diagnósticos. Es decir, estos diagnósticos no solamente están causados por lo que come el paciente, por la vida sedentaria del paciente, sino por una emocionalidad que no resuelve. Y esto es lo que producen las interleuquinas 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que les digo que se producen en la neuroinflamación. La interleuquina 1, somnolencia, fatiga, fiebre, sueño, alucinaciones y aumento del GABA. Esto puede parecer raro, el aumento del GABA, porque el GABA disminuye la neuroexcitabilidad, pero cuando se ha producido en cantidades exageradas, como en un proceso como el que les acabo de mostrar, lo que sucede es que la persona se vuelve lenta, se vuelve con una niebla mental, que seguramente han oído ese síntoma. Eso es lo que sucede. Entonces, muchas veces vemos una interleuquina 1 elevada en el laboratorio y no la asociamos con una emocionalidad que el paciente no está sabiendo manejar. Y les estoy mostrando aquí que la interleuquina 1 también se aumenta por una emocionalidad que no se esté sabiendo manejar. La interleuquina 6, que aparece durante la producción exagerada de adrenalina y noradrenalina, igual que la interleuquina 1, el paciente tiene menos respuesta al estrés, presenta más fatiga, hiperalgesia, se deprime y hay una activación importante de su sistema nervioso simpático que lo exacerba más la ansiedad o el estrés que el paciente tenga y ese estímulo exagerado sobre el sistema nervioso central y periférico. Y el factor de necrosis tumoral alfa, que en presencia de las grandes cantidades de producción de adrenalina y noradrenalina produce anorexia, fatiga, estrés,
sueño superficial. Estos son los efectos que sabemos que se produce por el cortisol a nivel de cerebro. Vuelve tóxico el cerebro, disminuye la concentración, la ansiedad, produce depresión, ataques de pánico, fobias, irritabilidad, cambios en el humor, alteraciones en el sueño y también alteraciones en la memoria. Y en el sistema inmune, lo que les acabo de mostrar, que lo deprime, que produce el proceso inflamatorio y que puede ser el precursor de infinidad de enfermedades. Cada vez más voy comprendiendo, a medida que estudio más el proceso de inflamación a nivel central y a nivel periférico, voy comprendiendo que el proceso de inflamación aguda, crónica, persistente, es el gran precursor de las enfermedades. De manera que después de todo ese gasto de energía que les acabo de mostrar, que en lo que estamos todos los seres humanos en este momento, por lo que hemos estado viviendo durante ese tiempo prolongado, siempre arranco la terapia, esta es mi recomendación terapéutica, siempre arranco el proceso terapéutico con el paciente con ubiquinón y coenzime, ubiquinón compositum y coenzime compositum, porque lo que pretendo es regresionar, devolver esos procesos oxidativos que les acabo de mostrar que se producen en las células por los radicales libres que se producen por el proceso de inflamación tanto periférico como central. Hay un exceso en oxidación, de manera que el ubiquinón es perfecto para recuperar en este sentido. Y el coenzime compósito, porque ahí vamos a rescatar nuestra acción, nuestro ciclo de Krebs, para volver a tener esa energía necesaria que el organismo requiere precisamente para que no alcance a enfermarse. Entonces siempre inicio con ubiquinón y coenzime. Este es un artículo también muy importante, se los recomiendo. La epigenética controla la plasticidad de la microglía. ¿Qué quiere decir? El solo título es impactante, porque lo que está diciendo es que esta epigenética negativa en la que estamos viviendo controla la plasticidad de la microglía. Es decir, cuando decimos que controla la plasticidad, estamos diciendo que el cerebro deja de ser plástico, el cerebro deja de aprender, el cerebro empieza a envejecer, el cerebro deja de incorporar nuevos cambios, deja de transformarse para seguir sano. Y de la microglía, porque la microglía es el sistema inmune del sistema nervioso central. De manera que esta epigenética negativa se está metiendo con la plasticidad del cerebro. El cerebro es plástico, el cerebro es cuántico en el sentido de que no tiene ni tiempo ni espacio, pero él empieza a perder estas propiedades importantes que tiene. Entonces es impresionante cómo se pierde la plasticidad celular, es decir, la capacidad que tiene la microglía para ejercer su buen funcionamiento de detox del sistema linfático. La microglía tiene funciones de vigilancia. Cada 2 horas en nuestro cerebro, la microglía está revisando qué pasa a nivel del sistema nervioso central para hacer la detox de los detritos, de las neuronas que hayan entrado en apoptosis. Entonces hace esa vigilancia, y esa vigilancia la hace sobre todo durante el buen dormir del paciente. Por eso es importante que el paciente tenga un buen dormir. Por eso tenemos que trabajar los trastornos del sueño, y ahorita les hago la propuesta para el insomnio. Entonces tiene funciones de vigilancia, fagocitosis de los detritos, de los restos, de los residuos que haga, de los microorganismos que hayan pasado la barrera hematoencefálica. Hace la poda sináptica precisamente para renovar las neuronas, hace la neurogénesis. Neurogénesis quiere decir que estamos en ese proceso de aprendizaje permanente. Eso es lo que hace la microglía. Hace la mielinización, porque se pierde la mielina a medida que se va envejeciendo, pero la microglía la está recuperando permanentemente. Precisamente por eso es que el cerebro no envejece, a menos de que esté impactado por este proceso que les acabo de mostrar. Hay una vasculogénesis permanente y hay una respuesta inmune permanente. De manera que siempre está
cuidando las funciones biológicas pleiotrópicas, es decir, los cambios causados por uno o más genes. La microglía sale a defender este tema precisamente para recuperar permanentemente el cerebro. Este es otro artículo importante que habla del papel de la microglía en la señalización neuroinflamatoria y la respuesta neuroinmune, así se llama el artículo, y está en una revista de neurobiología, es una revista electrónica. Pero este artículo del que habla es el área de la neuroinmunología, es decir, muestra el papel del estrés crónico en la señalización, en las señales neuroinflamatorias y la implicación que tiene a nivel del buen funcionamiento del sistema nervioso central, obviamente que viene desde la alteración del sistema nervioso periférico, como les acabo de mostrar. Estos artículos se los estoy mostrando para sustentar lo que les acabo de mostrar, perdón, en el esquema. Precisamente porque hay una alta respuesta proinflamatoria, como se les acabo de mostrar. De manera que después de Wichinón y coenzime, mi propuesta terapéutica es trabajar con el Neurexan, porque nuestro paciente está estresado, nuestro paciente tiene una perspectiva estresada, tiene una percepción de estrés y necesitamos transformarle eso con el Neurexan. El Neurexan tiene estos 4 componentes valiosos: la pasiflora incarnata, que es la encargada de la acción GABAérgica, es decir, tiene el mismo efecto de una benzodiazepina, pero sin el efecto secundario de la benzodiazepina, que es la sedación y la relajación muscular, más la interacción que tiene con los otros medicamentos o con el alcohol. El Neurexan, a través de la pasiflora incarnata, no tiene este problema, porque la pasiflora incarnata provee el flavonoide crisina. El flavonoide crisina es el que impide que la pasiflora incarnata se una a la subunidad del receptor para la relajación. No se une a ese receptor de subunidad alfa, y por eso no tiene ese efecto secundario que sí tiene la benzodiazepina, porque la benzodiazepina no se une selectivamente como lo hace el Neurexan a través de la pasiflora incarnata con su flavonoide crisina, que impide ese efecto secundario de las benzodiazepinas. El otro componente es la cofia arábica rubiácea, que inhibe la recaptación de la serotonina, y esto es muy importante comprenderlo. Uno entiende entonces por qué el Neurexan mejora el sueño. El Neurexan, en mi recomendación y en mi experiencia terapéutica, es para esa percepción de estrés que tiene el paciente, ese estrés que tiene el paciente. Pero el estrés, como todo síndrome, toca diferentes áreas, y una de las áreas que toca es el buen dormir, el buen sueño, porque inhibe la recaptación de la serotonina. Entonces hay más tiempo de serotonina a nivel del espacio presináptico, y la serotonina, como es precursor de la melatonina, por eso mejora el sueño en el paciente. Y también por eso uno entiende por qué el Neurexan también puede mejorar el estado de ánimo del paciente, precisamente porque no se recaptura la serotonina en el botón sináptico y sigue actuando en el buen estado de ánimo. Entonces, es claro tener en cuenta que el Neurexan es para el estrés, en mi recomendación y en mi experiencia, pero ¿va a mejorar el sueño? Lo va a mejorar. ¿Pero va a mejorar el estado de ánimo? Lo va a mejorar. Pero hay que tener cuidado de usar el Neurexan solamente para trabajar el insomnio. Por eso les voy a mostrar el esquema terapéutico, la propuesta terapéutica, donde acompañamos el Neurexan con otros medicamentos valiosos precisamente para funcionar en el sueño. Siempre me gusta aclarar esto porque siempre me hacen la pregunta. La avena sativa, el otro componente que actúa sobre la sensibilidad aumentada y en la convalecencia. Siempre recomiendo el Neurexan para el paciente que tiene temor de ir al odontólogo o hacer un procedimiento odontológico y tiene temor. Le digo que lo empiece a tomar 2 semanas antes para que llegue tranquilo al momento odontológico. Y también le digo que lo tome 2 horas antes, es decir, disuelva una tableta en la boca 2 horas, cada media hora durante 2 horas antes del evento odontológico. Y para el paciente que va a un prequirúrgico, también le digo que use el Neurexan
o en los postquirúrgicos también, porque trabaja sobre esa sensibilidad aumentada. El 5-isovalerianicum, que es un neuromodulador, por eso podemos entender que mejore la memoria y mejore la cognición, precisamente por el 5-isovalerianicum. Y con respecto a la vena sativa, con el paciente con estrés tiene dificultad para pensar con calma, pero cuando usa el Neurexan, el paciente hay más producción de GABA por las amígdalas cerebrales, entonces el paciente por eso va a pensar más tranquilamente. Perdón, discúlpenme un momentico. Este es un estudio muy interesante que se investigó el Neurexan de los cambios que induce el estrés. Se hizo electroencefalograma en los pacientes y el electroencefalograma se hizo 4 horas después de que se hubiera administrado el Neurexan. A las 2 horas de administrado el Neurexan, el electroencefalograma empezó a mostrar una disminución de las ondas beta, que son las ondas cuando la persona está despierta, está activa, está ágil, está estresada. Había un aumento de las ondas beta. A las 2 horas se vio que había una disminución de las ondas beta para aumentar las ondas alfa. Y los pacientes que estaban, las personas que estaban en el estudio enfrentaron de mejor manera las tareas que tenían que enfrentar. Entonces disminuye las ondas beta y aumenta las ondas alfa, que quiere decir que el paciente mejora su capacidad circadiana, mejora su capacidad de concentración y su capacidad de memoria. Otro estudio mostró cómo el Neurexan reduce la respuesta de la amígdala. Ahorita les decía que la respuesta de la amígdala es impulsiva, es obviamente sin pensar porque no está corteza, es una respuesta rápida, ¿verdad? Entonces lo que hace el Neurexan es disminuir esta respuesta rápida de la amígdala porque actúa sobre la porción córtico-medial de la amígdala. Obviamente la amígdala responde con más tranquilidad, por decirlo así. Entonces no estimula tanto al sistema nervioso autónomo, que eso es lo que hace las amígdalas cerebrales, estimulan también al sistema nervioso autónomo y a través de simpático y parasimpático que se gobierna toda la economía, afecta toda la economía. Entonces, al modular la acción sobre las amígdalas cerebrales, lo que hace es que modula la liberación de las hormonas del estrés a nivel del hipocampo y a nivel del hipotálamo. Porque las amígdalas cerebrales, cuando reciben un estímulo emocional, envía la información a hipocampo, a hipotálamo, de manera que la va a enviar más pausadamente por el efecto del Neurexan. Este fue un estudio bien interesante donde se vio cómo el nerviosismo subjetivo y objetivo que padecían las personas participantes en el estudio era disminuido considerablemente. Y otro estudio importante fue cómo se vio los síntomas relacionados con el estrés. Un ensayo aleatorio controlado con placebo reveló el efecto del Neurexan, que disminuye significativamente el cortisol en saliva y significativamente la adrenalina plasmática. Ahorita les mostraba cómo la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa aumentan en la presencia de las noradrenalina y norepinefrina, y miren que estamos viendo que el Neurexan disminuye la adrenalina en sangre. Entonces, podemos ver claramente el eje, les estoy mostrando aquí el eje amígdalas cerebrales, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pituitaria o la hipófisis, que actúa sobre glándula suprarrenal, actúa sobre cortisol, que tiene un efecto sobre el sistema inmune. Entonces, aquí es importante en la deto central que propongo el cerebrum compositum, porque el cerebrum compositum, ya les voy a mostrar, es el encargado de la detos de la microglía.
ayuda a la microglía a ejercer su efecto desintoxicador. El Neurexan, como les estaba diciendo, forma parte de la dieta central por lo que les acabo de explicar, y obviamente el Traumel, porque el Traumel va a inmunomodular. Ustedes saben que el Traumel es el inmunomodulador por excelencia, de manera que regula a nuestro sistema inmune. De manera que con lo que les acabo de explicar, Cerebrum Compositum, Traumel y Neurexan, pensando en esa dieta central por lo que acabamos de ver de la neuroinflamación. El Cerebrum Compositum es el encargado de la detox del sistema linfático, es el que ayuda a la microglía a ejercer su función de detox del sistema linfático. Estos son los grandes componentes del Cerebrum Compositum. Ahí tienen los 4 grandes Swiss: Cerebrum Swiss, Embryo Totalis Swiss, Placenta Totalis Swiss y Hepar Swiss. Lo que estamos diciendo, lo que quiero decir al hacer énfasis en los 4 componentes Swiss es que actúa sobre el órgano. Por eso podemos estar muy seguros y sentirnos protegidos con el Cerebrum Compositum para que haga ese efecto drenador sobre el sistema nervioso central, como les acabo de demostrar. Pero además tienes el semium, tienes sulfur, selenium, tuja, magnesium fosforicum y la árnica montana. Miren todos los efectos interesantes del Cerebrum Compositum, porque a través del Hepar Swiss va a mejorar esa anorexia nerviosa en la que cae un paciente con estrés, la ansiedad anticipatoria a través de su componente gelsemium, el sulfur, que trabaja sobre la depresión y la melancolía, el selenium, que tiene que ver con ese agotamiento físico y mental que puede producir el paciente que tiene esta inflamación periférica y central, como les acabo de mostrar, y la tuja, que favorece la expresión de las emociones de manera adecuada. Ahorita les decía, cuando les mostraba la inflamación periférica, lo importante que era hacer una detox periférica o básica o superficial, de los distintos nombres que mantiene. Tenemos el linfomiosot, el LPL, la nus vomica o macor, el Berberis o macor y el Renel o macor. El Renel, perdón, no es o macor, el Renel. Entonces, les hablo el componente del linfomiosot para explicar por qué va a ayudar a ese viaje de la emoción a través del eje hipotálamo hipófisis a drenar el sistema inmune. El linfomiosot en su arquetipo tiene aranea diadema, que trabaja sobre la melancolía profunda, deseos de morir, no quiere dejar la cama. Es decir, cuando estamos recetando, prescribiendo un linfomiosot en la detox periférica, en la detox superficial o básica, también estamos trabajando en la esfera mental en el paciente. No solamente estamos trabajando el sistema linfático, en la detox del sistema linfático del paciente, sino trabajando sobre esa esfera mental del paciente. Tiene natrium sulfuricum. Miren qué importante este componente ahora en estos momentos, después de un trauma, las ideas suicidas, que cada vez las veo más en aumento, cada vez más veo más ideas de muerte, cada vez veo aumento del suicidio, la tristeza y confusión a lo nuevo. En este momento somos muy natrium sulfuricum porque estamos frente a muchas cosas nuevas. Obviamente ya nos hemos ido adaptando cada vez más, pero en el 2020, 2021 hubo un gran proceso de adaptación y en este momento estamos apenas adaptándonos a todos los estragos que dejó el 2020 y el 2021. El Geranium robertianum, experiencias de shock, traumas repentinos, pérdidas inesperadas que pueden producir parálisis psicológica, que es lo que estamos viviendo. Hubo mucha pérdida inesperada, no solamente de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de oportunidades, pérdidas de seres queridos, de pronto no en la muerte, pero sí porque hubo separaciones familiares y separaciones importantes de pareja o familiares. De manera que estamos muy linfomiosos, digámoslo así. Tiene el calcio fosfórico, desarrollo lento en los niños, la gentiana lútea. Miren todo lo que hace la gentiana lútea,
trabaja sobre esa mente o esa mirada negativa sobre la vida, la profunda depresión, el no querer ser feliz, se descorazona muy fácilmente, eh, eh, produce el retroceso que se produce en un paciente que se desalienta, o en los niños que se desaniman por su trabajo escolar o por exámenes. El linfomiosot tiene el pinus silvestris, que quiere hacer, la persona que quiere hacer varias cosas y emprende todas, pero no termina ninguna, se aturde muy fácilmente, no puede pensar, peor por los esfuerzos. Miren lo importante del linfomiosot, porque estamos hablando de la inflamación central que puede causar toda esta sintomatología, y la podemos trabajar con ese medicamento que actúa a nivel del sistema linfático, que es importante que esté drenado, porque cuando el cerebro, un compositum, ayuda a la detox del sistema nervioso central, pasa al sistema linfático, y ese sistema linfático tiene que estar completamente drenado para seguir deshaciendo los detritos hacia el hígado. Por eso uno comprende la mezcla que tiene que haber de la detox central con la detox periférica. El linfomiosot, la miositis arbensis, es gran hilaridad, es decir, se ríe sin ningún sentido, sin ninguna razón de ser. También está en la detox periférica el LPL, Veratrum album. Ahí están viendo todos los efectos del Veratrum album. Estoy viendo que me quedan solamente 10 minutos y les quiero brindar todo. Pero ahí están viendo claramente lo que produce el Veratrum album como componente del EPL, y lo que produce el fósforus, el temor a la muerte, a enfermarse, qué es lo que nos está pasando en este momento, la soledad, que algo malo va a suceder, la ansiedad por la estructura hipocondríaca, el miedo a morirse, a enfermar, muy poco amor propio, un deseo sexual aumentado, pero es por la ansiedad que estamos teniendo. De manera que el Veratrum album actúa sobre esa ambición desmedida del paciente, tiene un alto concepto de sí mismo equivocado. El EPL también es muy importante junto con el EPAR, del que voy a hablar ahorita, porque necesitamos ese hígado bien drenado, porque cuando el cerebro hace el adetos, va a pasar al sistema linfático, linfomiosot, y va a pasar al hígado para que termine de depurar toda esa intoxicación que estaba limpiando el cerebro a nivel central. El EPL también tiene el licopodium. Ustedes pueden ir leyendo ahí para no demorarme más de la hora. La China, licopodium irritable, se olvida de los acontecimientos, sin apetito asténico, adinámico. El Cardus marianus, olvida de lo que está por hacer, melancolía por afecciones hepáticas. El colosintis, ira con indignación, modificación con cólera por ser humillado o despreciado. El chelidonium, dificultad para expresar, y por eso somatiza su ira con migrañas. Miren, esto es muy importante porque las migrañas es otro motivo de consulta muy frecuente. La nus moschata, gruñón e iracundo, miedoso y tímido. Y este es el arquetipo de la nus vómica desde el punto de vista emocional, porque estoy mostrando el recorrido de la emoción a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Entonces, el arquetipo de la nus vómica, brionia, colosintis, licopodio, puede ver licopodio, la irritabilidad, el olvido de acontecimientos frecuentes, colosintis, rabia reprimida, irritable por cualquier cosa, impaciente, a la ofensiva, y la brionia, inseguridad permanente, miedo a la carencia, que lo lleva a acumular, impaciente, acelerado, impetuoso. Y esto, dentro de la detox periférica, tenemos el berberis omacor. Por ser un omacor, entendemos que hace una detox sistémica a nivel genitourinario, sobre todo a nivel de nefrona, pero también a nivel mental, porque tiene esas diluciones por encima de la 30. Contiene el Berberis vulgaris, que tiene la gran tendencia a asustarse, cansado de la vida. El Veratrum album, que ahorita se los mostraba, que también está en el EPL. Y el Citrulus colosintis, que también está en el EPL. Y el Renel,
que estos son los componentes del Renel y tiene estas acciones antiinflamatoria, analgésica, antiespasmódica, procesos inflamatorios de mucosa genitourinaria, inflamación renal, tenesmo vesical, dolor, cólico, nefritis, infección urinaria, vasodilatador, antiinflamatorio y antioxidante. Es decir, a mí me gusta, siempre me preguntan si se pueden dar, recetar Renel con berberis o macor, y a mí sí me gusta mezclarlos, porque fíjense que uno tiene una acción, digamos, sobre las células y a nivel mental. Entonces yo uno el Renel con el berberis o macor cuando tengo un paciente renal, pero que tiene grandes implicaciones a nivel emocional. Entonces me gusta unir estos dos medicamentos. ¿Cuándo elijo el berberis o macor? Cuando es un paciente que es renal, pero que tiene gran sintomatología psiquiátrica, gran sintomatología emocional. Y el Renel, cuando no tiene tanta implicación emocional, pero yo generalmente los prescribo juntos. Estos son los componentes arquetípicos del Renel, el cáustico Hanemi. Miren, personas delgadas, tristes, melancólicas, lloran por nada, son juerguistas, pendencieros, se irritan fácilmente, compasión por el sufrimiento ajeno. Esa es digamos que la mirada, el arquetipo emocional del Renel. El Plumbum asceticum, paciente triste, taciturno, deprimido, cansado. Es decir, es un paciente renal, pero esta es la mirada, el arquetipo emocional del Renel. Y tiene el Berberis burglaris y la Serenoma repens, que es gran tendencia a asustarse y cansado de la vida. Este es el terreno del insomnio que recomiendo, a mí me da gran resultado. Es el Cerebrum compositum, porque recuerden que les decía que el Cerebrum compositum actúa sobre todo muy bien durante el buen dormir, pero al hacer la detox del sistema linfático va a mejorar el buen dormir en el paciente. Y el Hepar compositum, precisamente porque necesitamos ese hígado drenado para cuando el cerebro mande todas esas toxinas a través del linfático, llega al hígado para drenar perfectamente al paciente. La Nus vomica o Macor, ¿por qué la recomiendo en un terreno del insomnio? Porque ella limpia el intestino donde se produce el 95% de la serotonina, que es precursora de la melatonina, y por eso el paciente va a dormir mejor. Y el Neurexan, por lo que ahorita les explicaba, que inhibe la recaptación de la serotonina para que produzca melatonina y por eso mejora el dormir del paciente. Esta es mi propuesta de esquema terapéutico para el terreno del insomnio. Y este es el arquetipo del Hepar compositum, el Lycopodium clavatum, desde el punto de vista emocional, trabaja la irritabilidad, la depresión. O sea, no solamente estoy drenando el hígado de mi paciente, sino que estoy trabajando sobre esa esfera mental a través de sus componentes: mal humor constante, autoritario, temeroso, tiene poca confianza en sí mismo, melancólico y tiende a llorar con facilidad. Además también tiene sulfur, contradictorio, de mal genio, tendencia a filosofar, es decir, a divagar mucho, a perder tiempo, ansioso, emotivo, tímido, introvertido. Y tiene la avena sativa igual que el Neurexan. Fíjense qué interesante cómo se pueden ayudar esos dos medicamentos cuando estamos presentando una detox central y una detox periférica. La avena sativa, la incapacidad para fijar la atención en el tema, sobre todo cuando es debido a trastornos sexuales, dificultad para pensar. Y el taraxacum oficinal, indecisión y aversión al trabajo, locuacidad con tendencia a reír, de acuerdo a la percepción que el paciente esté teniendo. Esto es otro artículo importante, que es el impacto de la COVID a nivel de la salud mental. Y este autor dice que ha habido una traumatización en masa y que estos son los grupos vulnerables, los más propensos. El síndrome del burnout, que es el síndrome del profesional quemado, la ansiedad, la depresión, estrés e insomnio. Esto es lo que se llama los grupos vulnerables. Ahora les voy a mostrar qué es un grupo vulnerable, pero todo esto
activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune. La población vulnerable son las personas que no, tienen dificultad para adaptarse al entorno. Y esto es lo que estamos viviendo, doctores y doctoras. Hay mucha gente que aún no termina de adaptarse después de lo que pasó en el 2020, en el 2021. No terminan de adaptarse del todo. Y esto los hace un grupo vulnerable para sufrir estrés, ansiedad, depresión. Y encima hay nuevos estilos de vida, hay nuevas estructuras de familia, hay más acceso al Internet de forma ilimitada, al conocimiento de la información, y hay crecimiento de las redes virtuales. Y todo esto activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune, como les decía. Y este papel de la neuroinflamación, esto es muy importante, porque miren, ya este artículo es para sustentar lo que les dije en el primer esquema, cómo el estrés crónico produce gran cantidad de activación de las citoquinas proinflamatorias. Esta inflamación crónica que lo que hace es perder la plasticidad sináptica que conduce a la neurodegeneración, y que hay que añadir la reparación neuronal. Pongo esa estrella roja para mostrarles que el cerebro, un compósito, hace esa reparación neuronal por los estragos del estrés crónico en el que estamos en este momento, después de pandemia, después de COVID, aunque seguimos teniendo casos de COVID, pero le llamamos post-pandemia, pero todavía estamos en un estrés que venimos crónico. Esto es una afirmación de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de 30 años se va a triplicar el tema de memoria de enfermedades degenerativas. Y volviendo al artículo anterior, les decía que este autor dice que es la peor experiencia tras la Segunda Guerra Mundial, y que la traumatización ha sido en masa por estos cambios drásticos y brutales en los que hemos estado, con más razón para pensar en la detox central y en la detox periférica. Yo recomiendo la detox central cuando a todos mis pacientes, yo les he propuesto, ellos han aceptado, porque les he explicado esto a grandes rasgos de lo que está pasando con su cuerpo, y le digo, mira, venimos todos, toda la humanidad, venimos de un proceso inflamatorio agudo, venimos de un proceso inflamatorio persistente, estamos en una inflamación persistente crónica, y por eso hay que hacer prevención de que no presentes alguna enfermedad, o si ya tiene un diagnóstico el paciente, le digo, por lo menos para que no se exacerbe y no empeore, y por eso le digo, hagamos la detox central intercalada con la detox superficial, es decir, en hemosanguis o en autosanguis uso el Celebrum con el Traumel, le doy el Neurexan, toma el Neurexan oral, y el paciente lo intercala con la detox superficial. Una semana la detox central, una detox, la detox periférica. Esta es la epigenética negativa frente a la que estamos, y esta epigenética negativa sigue sucediendo, no ha pasado. Le llamamos la post-pandemia, pero la epigenética sigue sucediendo, no ha pasado, porque estamos frente a una realidad sociopolítica a nivel mundial tremenda, los carcinógenos que aumentan, el ejercicio que no, aunque la gente está cada vez más ejercitándose, el estrés, la dieta que llevamos, el uso de tabaco, las infecciones que abundan cada vez más, la inflamación que persiste, la vida afectiva tan pobre que se lleva en general en la humanidad, y la soledad a la que se ven sometidas muchas personas. Todo esto es una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune. Y para mostrarles rápidamente la susceptibilidad al burnout, o el síndrome del profesional quemado, que culmina en un síndrome de fatiga crónica, que es lo que estamos viendo, dice la Organización Mundial de la Salud, en un 53%, el long COVID o en los pacientes post-COVID produce el síndrome de fatiga crónica y la susceptibilidad al burnout, que es ese agotamiento psicosomático que está en las personas por el miedo terrible a perder el trabajo, por el miedo terrible a ser reemplazado,
o a ser sustituido si no es competente por la dificultad económica que se está viviendo en todas partes y por la recesión y por el descargo de empleados que hay cada vez más en las empresas. Por eso está esta susceptibilidad al síndrome del profesional quemado. Este es otro artículo de impacto en la pandemia en la salud mental de la población general. Miren este cuadro pequeño, la ansiedad que ha subido al 50.9%. Hay una preocupación excesiva, persistente, sin control, relacionada con diversos acontecimientos y está presente en la mayoría del tiempo, mínimo durante 6 meses. La depresión ha aumentado al 48%, triste, vacío, sin esperanza, disminución importante del interés, insomnio, se los pongo en rojo porque hay mucho insomnio y se puede resolver afortunadamente con el esquema que les acabo de presentar. Hay mucho trastorno de estrés postraumático porque hubo mucha gente que vivió pérdidas de seres queridos, pérdidas laborales, pérdidas de dinero importantes después del COVID o después de la pandemia. La angustia psicológica ha aumentado, trastorno traumático, postraumático ha aumentado al 53%, la angustia psicológica ha aumentado al 38%, es decir, el cambio significativo y desadaptativo en el comportamiento que en este momento estamos viendo cada vez más como crisis de angustia, crisis por lo menos durante un mes. Y el estrés ha aumentado al 81.9%, dice esta estadística de la Organización Mundial de la Salud y de ese artículo que les acabo de mostrar. Pero a veces en la consulta mía me parece que ha aumentado incluso más del 81%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí dice que es sexo femenino, desempleo, ser estudiante, pero yo no estoy tan segura que sea solo sexo femenino. Lo que creo es que nuestra población masculina, como no tiene permiso culturalmente a mostrarse frágil y débil, creo que ahí es un subregistro, pero es tanto sexo femenino como masculino. Mayores de 40 años, personas con enfermedades crónicas psiquiátricas o no psiquiátricas, la exposición frecuente a redes sociales o a noticieros, las noticias relacionadas con el COVID. Y para mostrarles, ya por último, lo que podemos usar como moduladores del ánimo, ya que este artículo que les pongo ahí ha demostrado que cuando se trata la depresión y la ansiedad, se disminuye la respuesta inflamatoria. Así como tratamos la respuesta inflamatoria a nivel periférico y a nivel central, disminuye la depresión y la ansiedad, en la doble vía también es así. Si trabajo la depresión y la ansiedad, va a disminuir la respuesta inflamatoria. Por eso se tiene que trabajar en doble vía, la de etos central, la de etos periférica, acompañada de moduladores del ánimo. Entonces presento el Nermogel para trabajar esta ansiedad del paciente, y el Espascuprel no es conocido como un modulador del ánimo, pero hemos ido descubriendo en su arquetipo que sí puede ser usado como un modulador del ánimo. Miren el arquetipo del Espascuprel, que sí puede ser usado como un modulador del ánimo. El Ammonium bromatum trabaja sobre eso, nicofagia del paciente, la falta de confianza en sí mismo, su timidez, el miedo a morir, el magnesio fosfórico, la ira, ansiedad con pena silenciosa, es un paciente celoso, cobarde, minucioso, obsesivo. El Gelsemium, que es para el miedo anticipatorio, el acontecimiento futuro, el aconitum napellus, el pánico, la ansiedad, ansiedad disociatoria, el desmayo, la pasiflora incarnata, que es el GABAérgico, el cuprum, para la ansiedad y la apatía, y el Veratrum album, que ahorita ya se los mostraba junto con el Citrulus colosintis. Entonces el Espascuprel, por su arquetipo, puede ser trabajado como un modulador del ánimo. Y este es el arquetipo del Nermogel, que es un medicamento muy interesante. Es una tableta disuelta en boca antes del desayuno, almuerzo y cena. Yo lo recomiendo siempre antes del desayuno, almuerzo y cena, porque he visto que se absorbe mejor en la práctica clínica mía, se absorbe mejor con estómago vacío. Entonces, su componente es ácido fosfórico, trabaja sobre las decepciones, las frustraciones, la anticipación de acontecimientos,
el 5 isovaleriánico, el calium bromato sobre los trastornos de memoria, la inestabilidad psicomotora en niños inquietos, la anorexia sexual y los trastornos de erección, la sepia, que es para la astenia, hipocondría, en realidad indiferencia por su entorno cercano. ¿Por qué propongo el vertigogel en este momento? Eso la verdad me lo han enseñado son los pacientes, porque he visto que los pacientes con ansiedad tienen vértigo. He hecho interconsulta a otorrinolaringología y le descartan cualquier problema otorrinolaringológico o cualquier problema de otorrino. Y investigando por qué el paciente ansioso hace vértigo, y es porque tiene un presíncope vasovagal, es decir, hay una hiperestimulación del nervio vago. Esto ocasiona una reducción de la frecuencia cardíaca por la estimulación del sistema nervioso parasimpático. En ese caso reduce bruscamente la frecuencia cardíaca y llega menor cantidad de sangre al cerebro y provoca el leve o total pérdida de la conciencia o el vértigo. Este es el componente del vertigogel: Anamirta cocolus, lentitud para hacer las cosas y emprender, el agotamiento nervioso, olvidadizo, el conium maculatum. Este es el arquetipo desde el punto de vista emocional: vértigo causado por movimientos bruscos de la cabeza, que es muy usual en el paciente con estrés y el paciente ansioso, que sacude la cabeza como para sacudirse los pensamientos negativos. Y el petroleum rectificatum, desorientación y descoordinación de pensamientos, comportamiento errático, ansiedad, miedo cuando aparece el vértigo, y la ambra grisia, estrés, ansiedad, fatiga y problemas de conducta. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Bendaño, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por todo este viaje que nos hiciste tan hermoso por el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y, y toda su relación con el sistema inmunológico, las citoquinas preinflamatorias atravesando la barrera hematoencefálica y me sorprende que cada citoquina produzca un estímulo como muy específico, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, cuando te escuché decir que el factor de necrosis tisular alfa induce un poco más lo que es anorexia, el sueño superficial, y la interleuquina 6 un poco más lo que es la hiperalgesia, la activación del sistema nervioso autónomo, y la interleuquina 1, somnolencia. Yo dije, wow, las citoquinas tienen su patogenesia, por decirlo así, o sea, Así es, así su es. patogenesia, bien, bien, bien increíble. Bueno, pero una de las cosas que más me ha encantado, teniendo en cuenta que en este curso hay muchos médicos nuevos, es que has podido mostrar la otra parte que solamente lo puedes hacer tú, porque hasta ahora, por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, del detox y hemos hablado de una nux vomica o macor como el principal medicamento de los trastornos funcionales del tracto gastrointestinal, o del espascoprel en la relajación del músculo liso o músculo estriado también, o hemos hablado del Hepat Compositum o el GPL en la desintoxicación hepática, en los trastornos de intolerancias nutricionales, etcétera. Pero creo que muchos de los médicos que están aquí nuevos hasta ahora ven la otra parte de cada medicamento, que no solamente son moduladores de procesos Fisiológico. fisiológicos, sino que al mismo tiempo están modulando la esfera emocional. Y claro, Así es. yo me imagino el médico convencional que estará escuchando esta charla dirá, pero ¿y cómo se puede lograr esas dos cosas? Porque es de las cosas que uno cuando inicia el estudio de este tipo de medicinas como que no se lo puede creer o le parece que es súper difícil reconocer que pueda haber un medicamento que module trastornos funcionales
y fisiológicos y que también sea capaz de actuar en la esfera mental. Pero eso es la magia que hacen las ultras bajas dosis y que detrás de muchos de los componentes que ustedes escucharon hoy hablarle a la doctora Mónica Bendaño, de cada componente, de cada medicamento, hay un estudio profundo que se llama los estudios patogenésicos de cada planta o de cada mineral o de cada sustancia que, que, que hace parte de un complejo que se llama GPL o que se llama Espascuprel o que se llama Vertigogel. Pero cada plantica de esa, para que los médicos nuevos nos entiendan, tienen estudios patogenésicos también, donde también hay un reconocimiento de la acción moduladora que tiene cada uno de estos componentes en la esfera mental. Estos estudios, por supuesto, vienen de Christian Federico Samuel Hahnemann, que comenzó con estos estudios patogenésicos desde la homeopatía clásica y que han sido maravillosos, y con el tiempo, pues, lo que ha sucedido con el tiempo, como nos ha sucedido a nosotros, Mónica, que sabes que hace muchos años era un poco más difícil, es que cada vez que hemos avanzado en el conocimiento y todo, pues la ciencia poco a poco nos está dando la razón con teorías tan hermosas como la teoría de la hormesis, como de que el cuerpo habla el lenguaje de las ultras bajas dosis en las que produce, sus hormonas, sus citoquinas, etc. Bueno, entonces, por eso quería hacer como este preámbulo para poder explicarles, sobre todo a los médicos nuevos. Hay algo precioso de lo que mencionaste sobre la epigenética, controlando la plasticidad de la neuroglía. Y hace poco me leí un artículo sobre cómo las madres estresadas, y yo pienso, ¿cómo van a estar los bebés de las madres estresadas que pasaron la pandemia, ¿sí? O las que pasaron la guerra? Porque cuando hay un aumento de glucocorticoides maternos, estos pasan al feto, y la placenta es un órgano también hormonal que secreta hormona de corticotropina, ¿sí? La CRH, y que evidentemente muchos de esos glucocorticoides maternos de mujeres estresadas por X o Y motivo tienen que ser procesados por la placenta para el uso del feto. Entonces, cuando hay un feto que está bajo el influjo de grandes cantidades de glucocorticoides, hay una hipersensibilidad de su eje hipotálamo, hipófisis adrenal para el resto de la vida. Ese es el problema, para el resto de la vida. Y la situación es que predispone, por ejemplo, a síndromes somáticos funcionales que son tan difíciles de tratar, ¿cierto? La fibromialgia y muchos otros síndromes somáticos funcionales, y predispone pues a la ansiedad, a la depresión que tanto mencionaste hoy, que me encantó. Por eso me gusta el esquema que propones de la detox central. Y yo pensaría que hay personas a las que hay que hacerle como que un soporte de ese eje para el resto de la vida. Así es. Por lo menos yo soy una persona que necesito soporte de mi eje para el resto de la vida, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, allí va uno haciendo sus esquemas y sus cositas. Bueno, entonces voy en este momentico a ver el chat, Mónica, para ver las preguntas, mostrar vistas previas del chat. No me dejan ver. No me deja ver el chat. No sé si Osvaldo. Ah, sí, ya. Acabo de verlo. Sí, ya me dieron permiso. Bueno, vámonos desde acá arriba. Toda cólera
que me acelere el corazón, me agite, me ruborice, me haga respirar más rápido. Y una sola de estas o varias repetitivas hacen que se dispare el cortisol y se disregule el eje hipotálamo suprarrenal. Yo creo que aquí lo que estaban era corroborando un poco lo que tú hablabas de ese disparo del eje. Vámonos a otra pregunta. Buenas noches, me gustaría saber dónde puedo consultar alguna bibliografía sobre efectos epigenéticos de los fármacos homeopáticos. ¿Alguna bibliografía sobre epigenética de los fármacos homeopáticos? Interesante. Bueno, bibliografía epigenética de los fármacos homeopáticos, no sé, habría que buscarla. Pero como he estado revisando tanto el tema epigenético, por lo que veo que está pasando, si hay varias bibliografías que se la puedo mandar a Osvaldo y a Juan Guillermo, a Juan Gilberto, perdón, no, se las puedo mandar a ellos para que ellos se la distribuyan a sus médicos de la explicación epigenética. Es bien Ahora, importante y su sí, efecto. la epigenética tiene su factor positivo y su factor negativo. Así Epigenética es, positiva y negativa, ¿cierto? así es, así es. Bueno, yo con la experiencia que he tenido con la medicina bioreguladora y con medicamentos homeopáticos, pues yo diría que la epigenética que puede ejercer un medicamento homeopático es hacia lo positivo. Y, y hay un proceso que es que cuando un medicamento homeopático es capaz de entrar a lo más profundo y hacer un cambio profundo que puede ser biomolecular o algo, los resultados pueden persistir por siempre. O sea, puede haber una reorganización curativa, curativa. ¿Mm? La hay, Sí, y la la hay. hay, y la hemos visto. Bueno, Sí, claro. doctora Bendaño, que si estos medicamentos se pueden utilizar en pacientes alcohólicos. Sí, claro. Una de las cosas interesantes del medicamento bioregulador es que no tiene interacción ni con medicamentos ni con alcohol, ¿verdad? Entonces el paciente alcohólico obviamente está usando el alcohol, debe tener su hígado súper impactado. Entonces, claro que hay que hacerle una detox de su eje central. Es que lo que dijo Mónica dijo ahorita, que ella había detox central, nuevas cosas. Entiendo que todos tendríamos que hacer una detox intercalar con una detox periférica por lo menos 3 veces en el año, es decir, cada 3 meses. Ahora, un paciente alcohólico, y no alcohólico también, porque ahorita vi una pregunta en el chat, vi una pregunta que decía la frecuencia. Se puede usar una semana, por 5 semanas cada detox. Es decir, una semana la detox central. A mí me gusta empezar con la central porque bien, veo la fisiología me muestra que empieza a nivel central el tema, por el tema emocional. Entonces, la recomendación es una detox central, en la siguiente semana una detox periférica o superficial, en la siguiente semana otra vez la central y así la periférica después, hasta cumplir 5 detos centrales y 5 detos periféricos. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Que es la pregunta que siempre me hacen en los diplomados o en las conferencias. ¿Por cuánto tiempo? Uno evalúa al paciente. Uno primero evalúa al paciente para ver cómo se siente, si está menos cansado, si está más interesado en sus cosas, si está durmiendo mejor, si la fatiga le ha ido desapareciendo, eh, si se concentra y tiene mejor atención. Es decir, uno evalúa al paciente, pero generalmente por experiencia veo que necesita otro esquema, que este paciente necesita otro esquema. Es decir, serían 20 semanas en total, pero en la 10ª semana lo voy a evaluar
antes de definir si necesita el siguiente esquema. Bueno, de hecho, en los tratamientos que se hacen en personas alcohólicas, se puede ver como la disminución del deseo del alcohol, ¿no? Uno de los principales medicamentos que se utiliza en pacientes alcohólicos es la Nux Vomica-Omacol. Claro, Es súper indicado en esos casos. claro. Alternativas en esquizofrenia. De pronto es importante como que sepan cuál es el terreno de la medicina bioreguladora y cuál sería el terreno de la psiquiatría clásica ante esta pregunta, Mónica, sobre la esquizofrenia. Sí, lo que pasa es que la psiquiatría moderna y sobre todo la psiquiatría con esta mirada que integra, ve la esquizofrenia como un proceso de neuroinflamación. Sí, la esquizofrenia es un proceso de neuroinflamación. La depresión es un proceso de neuroinflamación. La ansiedad es un proceso de neuroinflamación. La psicosis es un proceso de neuroinflamación. De manera que uno tiene que sí o sí hacer un proceso de detox central y de detox periférica en ese paciente, independiente del diagnóstico. Porque es que todos esos diagnósticos, hoy la psiquiatría moderna lo ve como un proceso de neuroinflamación. Y Perfecto. hay artículos que muestran que cuando se disminuye la neuroinflamación, remiten los síntomas de esquizofrenia, de psicosis, de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar. Remiten. Y Claro, viceversa también. Cuando se trata la depresión, el trastorno bipolar, con los moduladores del ánimo, la neuroinflamación y la inflamación periférica también mejora. Es que es en red. Es yo he comprendido claramente que es un tema de red. claro, de redes. De hecho, pues esta misma respuesta tuya aplica para otra pregunta donde habla, que dice caso clínico de depresión mayor, neuroinflamación. Sí, Claro, claro. sí. Entonces, Bueno, entonces ya yo no puedo decir, Moni, ya no puedo decir, y una de las culpables eres tú, ya yo no puedo decir depresión, moduladores del ánimo. No puedo decir eso, porque sería una alópata recetando medicamentos bioreguladores. Ya no puedo decir eso, porque ya sé que hay una inflamación central y periférica. Entonces, le hago la detox central, la periférica, y le pongo moduladores del ánimo también, porque si no, yo sigo con una mirada dualista todavía, no integrativa. No sé si estoy siendo clara. mm, bueno, para mí sí, no sé si de pronto alguna persona no comprenda esto que estamos diciendo, pero pues es lo que hemos venido hablando durante todo este diplomado, por llamarlo así, durante todo este curso, que nuestro pensamiento tiene que cambiar y es en redes, ¿sí? Tiene que ser sistémico, tiene Ya que no ser es sistémico. la depresión con el inhibidor de la recaptación de serotonina, sino la persona deprimida que tiene alterado el eje, pero que tiene una disfunción intestinal y que tiene un aumento de citoquinas proinflamatorias. Y bueno, entonces es comenzar como a hacer ese análisis integrativo. Así es. Aquí hay una preguntita que si considera que las dosis más seguidas, por ejemplo, cada 15 minutos por 2 horas, hace el mismo efecto que cada 30 minutos por horas en casos agudos. Yo me he atrevido a decirle al paciente, lo que pasa es que la literatura dice que Neuresan es cada media hora, los otros medicamentos pueden ser cada 15 minutos, pero yo me he atrevido a hacerlo cada 15 minutos cuando el paciente está bien agudo y he visto buena respuesta. Sí, aquí abajo dice, es decir, más frecuencia, más rápido efecto. Sí, claro que sí. Eso es Claro, lo que yo he visto también en mi claro, experiencia clínica. Bueno, claro. aquí dice, doctora Bendaño, excelente presentación. Bueno, todos te felicitan. ¿Existe un aumento del estrés o aumento de número de estresados o aumento en la intensidad del estrés? ¿O se ha dado un común denominador de mal manejo del estrés ya existente, lo que se ha incrementado a nivel personal y colectivo? O sea, Yo creo que las dos cosas, yo creo que de siempre, mire,
la pandemia nos cogió sin avisarnos y nos mostró el mal manejo de la vida en general que llevábamos. El mal manejo del estrés, el mal manejo de las relaciones familiares, el mal manejo de la vida afectiva, el mal manejo de la manera de comer. Llevábamos muy mal la vida y la pandemia hizo, vea, deténgase, deténgase. Veníamos con un mal manejo en general de la vida humana, veníamos con un muy mal manejo y simplemente se evidenció y se exacerbó. Yo creo que son las dos cosas. Total, estoy de acuerdo, Moniquita. Bueno, aquí para esos niños hijos de madres que estuvieron estresadas en el embarazo, ¿qué esquemas recomendaría, por ejemplo, si los niños son ansiosos, miedosos, nerviosos, hiperactivos? ¿Hay algo que tú puedas de pronto recomendar como un esquema Claro, claro, terapéutico? claro, es que mira, he estado revisando muchísimo y hoy encontré un libro que quiero que llegue el fin de semana para ponérmelo a leer. He estado revisando mucho el tema este epigenético, porque como hemos estado frente a una epigenética tan negativa, entonces hay un artículo que dice que las mamás ratas que acarician y acicalan mucho a sus ratoncitos, después estos ratoncitos son sometidos a situaciones de estrés y el ratoncito la resuelve rápidamente, la resuelve. Mientras que los compararon con mamás ratas que no acicalaban ni lamían suficiente a sus ratoncitos. Esos ratoncitos fueron sometidos a situaciones de estrés y no resolvían la situación de estrés. No la resolvían. Entonces yo dije, porque mucha gente parió en pandemia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es la pregunta que me hice. ¿Qué hacemos con esto? Seguí investigando y resulta que con moduladores del ánimo, porque yo no puedo hablar de antidepresivos, los medicamentos bioreguladores no son anti de nada, son moduladores, ¿verdad? Van en la sinfonía del organismo. Entonces, los moduladores del ánimo para esos niños, los moduladores del estrés, los moduladores de la ansiedad, pueden cambiar la marca epigenética. Pueden cambiar la marca epigenética, porque es que quedó una marca epigenética ahí. Ese estrés que vivió la mamá de estar embarazada y parida en plena pandemia o en COVID, mamás que les dio el COVID, quedó la marca epigenética sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el cortisol, unido con su receptor, entra al interior, valga la redundancia, al interior del núcleo y pone la marca epigenética en las proteínas en las que se envuelve el ADN, que se llama histonas, y deja la marca ahí. Entonces, cuando ese niñito se enfrenta a un examen, a una situación con los compañeros, cualquier situación exigente, la marca epigenética se nota y no sabe resolver el estrés. ¿Cómo se resuelve? Y moduladores del ánimo, moduladores como del estrés y de la ansiedad como Neurexan y Espascuprel. Perdón, Nervogel y el Espascuprel, Neurexan, esos tres moduladores del ánimo, de la ansiedad y del estrés. Se Y, puede resolver de esa manera. y el Cerecom, que también es un medicamento maravilloso Claro, para niños claro, también, sí. claro. El cerebrum El, compósito. sí, el cerebro, es que aquí le decimos Cerecom, cambian un poquito los nombres, pero es el mismo medicamento, sí. Claro, Bueno, Moni, permíteme decirte algo. Mira, las pediatras me han sorprendido a mí porque ellas usan Deto Central en sus niñitos. Usan la Deto Central, aspirando con la aspiración nasal, con las infusiones nasales a sus niñitos, con el cerebrum compósito. sí. Sí, maravilloso. Y cada vez lo están haciendo más. Sí, yo he visto en ese chat las cosas bien bonitas que se comparten. Muy chévere. Bueno, se puede combinar homeopatía como Neurexan y fitoterapéuticos que contengan valeriana. Sin duda alguna, no hay ninguna interacción con ningún medicamento. Sí. Ahora, ¿sugiere algún esquema para el estrés en pacientes embarazadas, en pacientes gestantes? Sí,
No hay ninguna bibliografía que diga que el Neurexan es teratógeno, ¿verdad? No hay ninguna. No hay ninguna. Mm. A mí me gusta combinar mucho el Nervogel con el Neurexan. Me gusta combinarlo mucho para esa situación de estrés. Sí, Y no, si hay bueno, esa depresión porque se tiene miedo a ser mamá o la depresión postparto, le agrego el Espascuprel. maravilloso. Yo, de hecho, pues, a muchas mamás embarazadas les hago terapia bioreguladora sin ningún inconveniente. Y medicamentos como Cerebrum Compositum, como el mismo Espascuprel, como Coenzime Compositum, Ubiquinol, se los puedo estar colocando de manera intravenosa sin ningún problema. ¿Mm? Bueno, aquí otro médico que está súper emocionado, que muchas gracias por la charla y por este diplomado de altura. ¿Cree usted que el uso desmesurado de alcohol gel en manos que se absorbe podría aumentar hepatopatías cirróticas en el futuro? No te... eh, Que si el alcohol que se pone en las manos se absorbe, o sea, para el causar alcohol, hepatopatías. sí, No es no, suficiente yo cantidad para nada. tampoco, no. Yo tampoco pensaría eso, más bien el que se consume desmesuradamente, más bien. En los niños que ya son víctimas de la epigenética, ¿qué incluye entre tantos factores, que incluye entre tantos factores la inyección de COVID? ¿Hay alguna modificación para el esquema del detox? No hay ninguna medicación, no hay ninguna modificación. Lo único que sí tendría en cuenta es que a esos niñitos sí hay que darles moduladores del ánimo. Pensaría en darles el Espascuprel, por lo que he encontrado en los artículos. Los artículos obviamente no mencionan moduladores del ánimo, sino el antidepresivo, pero como nosotros hablamos es de medicamento bioregulador, sí, pero no hay ninguna diferencia. Sabes que en niños yo he tenido la experiencia como modulador del ánimo en niños irritables, el Lanux Vomicomacor. Estoy de acuerdo, Sí, 100%. Claro, sí, si es que produce, limpia el intestino y hay más producción de serotonina. Es así, sí. es así. Moniquita, aquí nos piden que aclaremos un poquito como cuáles los medicamentos para la detox central y los de la detox periférica, porque pues sí, de pronto hay gente nueva que está apenas empezando pues a utilizar esto, entonces de pronto se confunden un poco, entonces poder explicarles cuáles son los medicamentos para la central y para la periférica. Entonces, le voy a mostrar la diapositiva para que visualmente la vean y se les quede mucho más. Aquí está. Estos son los medicamentos de la detox central. Cerebrum Compositum, porque me hace la detox linfática, del sistema linfático, de todo el sistema nervioso central. El Traumel, porque es inmunomodulador. El Neurexam, porque va a modular ese cortisol que se produce en exceso por parte de la médula suprarrenal, entonces va a mejorar ese estrés del paciente. Esa es la detox central. Cerebrum Compositum, Traumel, Neurexam. Y aquí le agrego cualquiera de los moduladores del ánimo si el paciente lo necesita, que sí lo necesita porque vimos que se mete con el estado de ánimo del paciente. Y esta es la detox periférica. Linfomiosot, EPL, Nus vomica o Macor, Berberis o Macor, y Renel. Perfecto, muy bien. Aquí hay otra pregunta, bueno, ya creo que quedó claro esa diferencia. Podemos indicar, bueno, aquí escribieron Nervitran, pero me imagino que querían poner era Neurexan. ¿En pacientes pediátricos? ¿Sí se puede indicar en pacientes pediátricos? Claro, claro. Yo antes tenía la idea bibliográfica que los niños de 12 años, el gotero del Neurexan. Y los niños de 5 años en adelante, la media pastilla, la media tableta del Neurexan.
pero le he aprendido a las pediatras, porque yo estoy metidísima en ese chat y en el mini simposio que recuerdas que hubo en Santa Marta con ellas, les aprendí que ellas desde los 3 años de edad le dan al niñito la pastilla entera, Claro. ni siquiera la mitad, le dan la pastilla entera y 3 veces en el día. Y ese niñito con terrores nocturnos, con pesadillas, que viene llorando del bullying que le hacen en el colegio, mejora. Sí, precisamente hay algo bien interesante porque en el inserto del Neurexam dice para pacientes mayores de 12 años. Y eso es muy relativo porque de cierta manera son como cuestiones en la regulación que, que obligan colocar, ¿cierto? Sí, Muchas veces las entidades que regulan muchos de estos medicamentos no comprenden no comprenden que estamos en el terreno de las ultra bajas dosis de lo homeopático. Y eso fue una de las preguntas que yo hice una vez en un congreso en Alemania a un pediatra. Y precisamente la respuesta fue la que tú acabas de dar, que a niños de 2 años de de edad 2 años, les está incluso de empezando, 2. les da Neurexan con unas em, con unos resultados maravillosos. Y de hecho él dice, pues, ¿qué puede ser más tóxico? ¿Una Ritalina, ¿sí? O un ansiolítico en un bebé que iniciar con un Neurexan y comenzar a dárselo. Tal Entonces cual. él de cierta manera estaba también un poco furioso por lo que en el inserto del medicamento dice que para mayores de niños de 12 años, pero verdaderamente no es así. No ocurre nada. Yo tengo me llegan bebés muy pequeñitos a los que yo les estoy ya colocando Neurexan sin ningún problema, ¿no? Claro. Aquí hay Es una un pregunta que medicamento dice, muy seguro. sí, Mónica, dime. Que es un medicamento muy seguro. Ujú. Sí, sí, súper seguro. Y sí, que como lo que acabamos de decir, o sea, vamos a suponer, para darle a un hijo mío una Ritalina Por o favor, por favor. que Ah, inicio con el ahí, Neurexam, pero a ojo cerrado, claro, Moni, ahí te sin está dudarlo. aclarando, Juan Gilberto, que el Sí. Nervitrans sí es un medicamento, que lo preguntan desde Salvador. Es que no entiendo es que no sabía que eso existía, yo no he usado nunca el Nervitrans. Bueno, pensé que se trataba del Neurexan, así que, bueno, por lo menos si alguien tenía la duda ya quedó resuelta. Sí, Bueno, aquí hablan sobre medicamentos que ayudan en la menopausia. Yo sé que pues no es este el tema de esta conferencia, pero evidentemente, sí, la alteración también del eje altera, sí, acelera la claro, menopausia. es que si uno ve que el eje, uno porque dice, porque este es el tema, hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune, pero es hipotálamo, hipófisis, adrenal, hipotálamo, hipófisis, ovario, sistema inmune. ¿Ves? Ujú, Es que atraviesa todo el eje, todas las glándulas. Pero un medicamento por excelencia que se usa aquí en la línea femenina es el Espascuprel y el Nervogel en la línea femenina. Esos dos medicamentos son por excelencia. Ahora, hay que hacerle a esa señora de la menopausia la dieta central y la periférica, por supuesto, porque cuando uno comprende que toda la red es la que está alterada, toda la red es la que está alterada. El otro día, hice un taller, pero de constelaciones familiares, es otra cosa, para mostrar que todo el sistema familiar afecta, es lo mismo en el organismo. Si un órgano se afecta, va a afectar a todo el sistema porque todo está en red. Hice una dinámica de poner a las personas en una misma cuerda, las fui enredando, enredando. El movimiento que hacía cualquier otra persona estaba a la otra persona. Así funcionan las redes. De manera que
El eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune hay que tenerlo desintoxicado siempre, independiente de la patología. Ujú. Obviamente va a tener sus medicamentos específicos de acuerdo al sistema y el órgano específico del que se está hablando, pero el eje esto tiene que ser algo preventivo, promocional todo el tiempo, tanto lo superficial como lo central. Perfecto, estoy de acuerdo. Y bueno, y una de las preguntas es si en algún momento se pueden hacer los dos tratamientos en conjunto, la detox central y la periférica. Como yo la estoy haciendo en este momento. Por eso hablé de 10 semanas. Una semana la central, a la siguiente semana la periférica, al siguiente semana la central, poniendo Son tantas pepas, cierto. y Bueno, funciona, aquí hay funciona. una doctora que dice que está súper emocionada, que quiere que el próximo año hacer un diplomado presencial donde se pueda realizar práctica y es información para todos. Estamos detrás de luchar por que este sueño se nos haga realidad, de hacer ya unos módulos avanzados, pero que sean absolutamente prácticos y que puedan contar con la presencia de la doctora Mónica en San Salvador, en Guatemala, y de algunos otros conferencistas que ya ustedes los han visto. Antes se mencionaba la tiroidea compositum, el adeto central, pero ¿qué pasó con este medicamento? Pues no sé en Guatemala y en San Salvador, pero bueno, aquí en Colombia se han ido varios medicamentos, pero por cuestiones que tienen que ver con papeleos, con INVIMA, sí, con los registros. No son cosas tan sencillas trabajar con los registros de medicamentos. Entonces pensaría que algo así pasó, pero bueno, en los dos países hay una lista excelente que le permite a uno hacer una buena medicina biorreguladora. ¿Qué medicamentos se puede usar en pacientes que quieren dejar una adicción, ya sea alcohol, cigarrillos, para ayudarlos con la ansiedad? Moniquita. Bueno, mira, los pacientes yo vuelvo a decirlo, trabajo a todos mis pacientes, va porque va de eto central y periférica, porque es que yo necesito organizar las redes de mi paciente. Ya ahí empiezo a usar diferentes medicamentos. Pero un paciente adicto sobre todo es ansioso, tienes que pensar en Nervogel. Un paciente que no sabe manejar el estrés, tienes que pensar en el Neurexan. Es un paciente que tiene unos altibajos de estado de ánimo increíbles, tiene una labilidad emocional impresionante. Tienes que usar el espacio por ese paciente, pero sobre todo central y periféricamente, sobre todo. Es que esa es la base de todo tratamiento. Estoy cada vez más convencida de eso. Ujú. Maravilloso. Bueno, aquí hay alguien que nos está aportando lo del Nervitrans que no sabía qué era, que es un fitoterapéutico de laboratorios suizos en San Salvador, que tiene valeriana, pasiflora, lúpulo y anís. Me parece que es una combinación maravillosa. Y por acá alguien dice que ha tratado pacientes con depresión y han salido adelante de los diagnósticos. Estupendo. Me parece genial, pues, conocer estas nuevas herramientas terapéuticas también de la fitomedicina. Y la última pregunta ya para irnos es un poco sobre la dosis en niños de Nervogel. La No, dosis perdón, de Neurexan, de del niños, Neurexan. en niños. Pues Lo que ya tú está, hablaste de que después de los 3 años, de los 2 años, se de puede dar los una 2 años, tableta completa 3 veces al completa. día, como si fuese un adulto, ¿sí? Ah, claro, claro. Más pequeñitos, Exacto. Antes más del pe- desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, una pastillita, se le dice al niño, chúpate la pastillita, mi amor, no te la vayas a tragar, no la mastiques, solo chúpala, chúpala, chúpala. Perfectamente en niños una tableta. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque es que la experiencia de un pediatra
todos los días ven niños y ellos dicen, se lo he dado y funciona. Entonces le creo a la evidencia clínica por encima de la literatura. Ujú. Claro. Ahora, a los niños más pequeños, pues se les parte la tabletica a la mitad o a un cuarto. Sí, se ¿Sí? le puede partir a la mitad. Exacto. Ahora, si un paciente está usando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿puede combinarlo con Neurexan? Lo puede combinar, pero voy a decir una cosa que no la dije, ¿verdad? Por respetar el tiempo. Pero mira, es importante que ese antidepresivo se le va. Los antidepresivos no causan depresión, no causan adicción, así que se pueden retirar. Lo que pasa es que hay una adicción que es emocional, el paciente no se le puede retirar enseguida, sino que hay que hacerlo lentamente. Yo le digo un esquema, un día sí lo tomas, un día no, no lo tomas. Un día sí por una semana. La siguiente semana le digo, 2 días no lo tomas, un día sí, para irle quitando el antidepresivo, ya voy a explicar por qué. Y le voy metiendo poco a poco el Neurexan con el Nervogel y el Espascuprel. ¿Por qué hay que quitárselo lo más pronto posible? Comprobado. No tengo el artículo aquí, pero también se los puedo mandar a Juan Gilberto y a Osvaldo. Un artículo que dice que las benzodiazepinas y los antidepresivos se meten con la fosforilación oxidativa a nivel del ciclo de Krebs. Es decir, no deja que se produzca el ATP. Y por eso hay esa baja en la funcionalidad de las células del paciente y por eso vienen los síntomas y termina en enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un tema que se está metiendo con la fosforilación oxidativa, esa parte importante. No hay producción bien, buena, eficiente de ATP. Comprobado ese artículo, lo tengo guardado como la niña de mis ojos. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo también lo quiero. Te lo mando. Bueno, y esta partecita que Ignacio Macor ya no lo tenemos en Guatemala, tenemos otras alternativas, pues si tienen el Nervogel, dentro del Nervogel, uno de los componentes del Nervogel es el La Stecnos ignatia, ignatia, que es exacto. la Ignatia amara, o sea que aunque no estén acordes de potencia, es una gran alternativa de reemplazo a la Ignatia o Macor. Bien, bueno, se acabaron las preguntas, Moniquita, todo el mundo dándote sus agradecimientos, qué excelente charla, que aprendieron mucho y que el próximo año ojalá podamos ir Ojalá, personalmente también para hacer algo práctico, ¿no? Que vean también claro. cómo inyectas los bioreguladores centrales, los puntos que Buenísimo, utilizas. Yo creo que eso claro. sería El maravilloso. autosanguis, el suero. Y a comer puposa. Y a comer pupusas, sí. Yo también Delicioso. quiero. Bueno, bueno, Moniquita, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Gilberto. Gracias, Osvaldo. Y gracias a todos los médicos que hasta ahora estuvieron acompañándonos. También veo que nos acompañó el doctor José Morales, que ha sido una persona muy comprometida y ha sido pues mi mano derecha aquí en toda la coordinación de este diplomado, porque algunas charlas las puedo moderar yo, otras las modera él. Y bueno, mis agradecimientos a todos y les recuerdo que la próxima conferencia es con nuestro doctor Arturo Vine y con eso terminamos y ahí ya pues ya me voy a poner en contacto con la universidad para ir viendo lo de los diplomas y todas estas cosas. Entonces no se vayan a perder el último módulo que es el 21 de noviembre y pues a la misma hora como siempre los esperamos a todos. Me despido de todos ustedes, Moniquita, te doy la palabra para que te despidas y nos vemos en la próxima. No, muchas gracias por estos espacios académicos tan interesantes. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Gracias a ti, Moni, por moderar. Gracias, Juan Gilberto. Gracias, Osvaldo, por estar. Y a todos ustedes, doctores y doctoras, por estar hasta este momento compartiendo la ciencia. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Muchas gracias, doctora Name. Gracias por todo su apoyo. Y gracias a todos los asistentes.
Oh, igualmente desde El Salvador, muchas gracias. Desde el Laboratorio Suizo, un saludo. Y las pupusas del otro año pues están garantizadas, ¿verdad? Súper. A mí las de Incluidas. frijoles. Las de frijoles refritos. Bueno, Espero Dios podamos lograrlo, ¿verdad? Sí, claro muchas que gracias. sí. Bueno, gracias. Hasta Gracias a mañana. todos. Gracias, Hasta Mónica. Gracias. mañana, Gracias. hasta Muy linda mañana. charla. Gracias. Gracias. Chao.